Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en la recta final del día de hoy. Vamos con un tema, aquí están los expertos, aquí está Ulrike también, Ulrike Guay, pero es un tema fundamental, es un tema que tiene detrás pedagogía, tiene detrás políticas, tiene detrás tecnologías y tiene detrás una voluntad también de crear un marco que nos permita, un poco también lo decíamos en la sesión anterior, que nos permita movernos, por ejemplo, en un territorio como es Europa, ¿no? que nos permita movernos entre el sistema educativo y el sistema profesional. Es un territorio tremendamente interesante en el que se está haciendo, ¿no? Yo creo que un gran impulso desde estas tres líneas, ¿no? Desde la línea de las políticas, la Unión Europea, el Estado, pero también, ¿no? Hay detrás mucha tecnología y hay detrás, ¿no? También que poner mucha inteligencia. Yo me quito, simplemente es para presentar a quien va a coordinar esta sesión, que es Baptista Borrell. Baptista, gracias por haber aceptado la coordinación. Él es el director de educación de Seidor. Baptista Borrell lleva, bueno, no voy a decir los años, pero bueno, casi 30 años, ¿no? 25 años en el sector de la tecnología en general, pero desde 2009 podríamos decir que en el sector de la tecnología educativa, en el mundo educativo. Sabéis que este congreso está, bueno, lo organiza el clúster de empresas de tecnología educativa. Bueno, pues Baptista Borrell es el quien lanza la iniciativa. En el año 2012 está detrás de la iniciativa de crear un clúster de empresas que se junta precisamente con esta idea de unir, ¿no? De unir actores para impulsar transformaciones. Bueno, él fue presidente del clúster durante 4 años y desde 2014 pues estás en el grupo Seidor y has creado también todo un departamento de tecnologías educativas. Baptista va a ser la persona que va a moderar a Carlos y que va a moderar a Ulrike en este tema que, insisto, bueno, ya si estáis aquí es porque os interesa, pero creo que es un tema frontera tremendamente interesante y nada más, daros la bienvenida y las gracias por asistir. Voy a cambiar ahora al inglés porque, bueno, todos tenéis la posibilidad de escuchar la interpretación simultánea. eh, Así que muchísimas gracias, Carlos. Gracias por esa presentación. También me gustaría compartir que, bueno, estoy encantado de poder ver la velocidad a la que están ocurriendo las cosas en el clúster en estos últimos 10 años. Podemos ver cómo hemos ido creciendo. Nos estamos, bueno, estamos ampliando no solamente nuestros contactos con startups y con empresas de tecnología para la educación, sino también nuestras redes de contactos con las instituciones que son clave para poder transformar el sector. Por tanto, es algo bueno que tiene muy buena aceptación. Muchísimas gracias por el trabajo realizado porque como presidente del clúster y ahora como socio has conseguido que crezca mucho. Así que muchísimas gracias. Y con esto quería comenzar dándote las gracias. En segundo lugar, me gustaría darles a todos las gracias porque estamos compitiendo con otros 2 paneles ahora que se están produciendo en paralelo, que se están organizando ahora mismo. Así que muchísimas gracias por haber elegido nuestro panel. Esperamos poder cumplir vuestras expectativas y bueno, tendréis también la oportunidad de hacer preguntas cuando terminen las 2 presentaciones y espero que esto también cubra o cumpla vuestras expectativas. Bueno, pasando ahora ya al tema que nos ocupa hoy, voy a presentar a Ulrike y a Carlos en unos minutos. Ellos serán quienes dirijan la principal parte de las presentaciones, nos compartirán experiencias en las que están involucrados que tienen que ver con las microcredenciales, pero antes de ello me gustaría hacerles una breve presentación o hacer un breve resumen. ¿Cuál es el contexto de las microcredenciales? ¿Y por qué es interesante establecer distintas iniciativas que tienen que ver con estas microcredenciales? Bueno, pues desde mi punto de vista, una microcredencial forma parte o es un componente parte de una estrategia global que todos los países o que la mayoría de los países del mundo, la Comisión Europea también, van a establecer para poder
promocionar un mejor acceso a la educación para los ciudadanos con el fin de facilitar el proceso del aprendizaje a lo largo de la vida y nosotros como ciudadanos ¿qué debemos hacer a lo largo de nuestra vida? Ese es uno de nuestros principales objetivos. El otro, y vinculado con este primero, es que creemos que este componente, el de las microcredenciales, también puede fomentar una mejor empleabilidad de los jóvenes y de los no jóvenes, porque como comentaba antes, la formación o el aprendizaje a lo largo de la vida es algo que no solamente es para cierto grupo de edad, sino para todos los ciudadanos. Así que desde mi punto de vista, este es un punto muy estratégico que puede ayudar muchísimo para incluir a los ciudadanos en bueno, instituciones de educación superior, que es de lo que vamos a hablar, y también para mejorar su empleabilidad. Bueno, pues ahora, si hablamos de Google o de ChatGPT y con ellas intentamos conseguir una descripción de qué es una microcredencial, pues lo que yo me encuentro, una que me gusta, es que una microcredencial es un registro que una persona que está aprendiendo ha logrado en un breve periodo de tiempo sobre un tema concreto, más o menos. Bueno, pues en primer lugar, ¿a qué nos referimos con pequeño volumen? Pues bueno, esto claramente no son años. Podrían ser unos pocos meses, podrían ser mm, semanas, días o incluso horas. Ese es el concepto de las microcredenciales. Otro concepto que tenemos detrás de esta descripción es qué es realmente un resultado. Bueno, un resultado es una competencia, es un conocimiento que es realmente, es un resultado que podría registrarse para que se pudiera reconocer como microcredencial para una institución. Bueno, pues hay conceptos y estoy convencido de que todas estas instituciones de educación superior han estado debatiendo esto y esto es lo que vamos a poder escuchar hoy. Antes de dar la palabra a Ulrike y a Carlos, me gustaría comentar que esperamos que este tipo de iniciativas ayuden a las instituciones a crecer, porque si vemos cómo se han ido diseñando las instituciones de educación superior, normalmente se organizan para poder ayudar a los estudiantes a lograr un certificado después de haber pasado por toda la trayectoria universitaria. Así es como están diseñadas, así es como están organizadas y así es como se han creado. ¿Y qué significa que una institución de educación superior pudiera establecer este tipo de sistema de microcredenciales? ¿Cómo se puede organizar? ¿Serán los itinerarios? ¿Cuál va a ser la tecnología que estará detrás de todo este sistema de microcredenciales? ¿Qué tipo de organizaciones van a ofrecer estas microcredenciales? ¿Y cómo se va a poder comprobar? ¿Cómo se pueden verificar? Bueno, pues son preguntas todas muy interesantes que dejo caer y que quizá hoy podamos recibir respuesta a todas ellas. Así que de las presentaciones de Ulrike y de Carlos estoy convencido de que tendremos la oportunidad de entender un poco mejor todas ellas. Bueno, pues voy a empezar presentando a Ulrike. Está en Países Bajos. Hola Ulrike, espero que nos puedas escuchar. Sí, os oigo perfectamente. Bueno, pues voy. Muy bien, pues Ulrike es directora de programas de educación y de innovación de la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Ulrike trabaja en esta universidad como directora de programas y dirige programas de innovación desde 2019. Ha estado coliderando un programa de coflexibilización, empezando con un sistema de establecimiento de microcredenciales en Países Bajos. Y también preside la Junta
Educación también es miembro de la Junta del Action College, con 800 estudiantes y, y actúa como asesora para universidades alemanas en todas las cuestiones de innovación educativa. Ella tiene un grado en biología y también es música, por tanto tiene un perfil muy interesante. Estudió también psicología y música clásica. Empezó como música autónoma en el Conservatorio de Rotterdam y ha trabajado también en una institución que tiene que ver con formación a lo largo de la vida. Con todo este perfil se ha centrado mucho en las posibilidades que ofrece la digitalización y Ulrike, entiendo también que también te gusta mucho el hockey sobre hielo, porque creo que esto lo comentaste en algún momento. Wayne Gretzky, creo que utilizaste el lema que parece que dice que que patinar tiene que ver con ir donde tenemos que ir y no quedarnos donde estamos. Así que te damos la palabra, Ulrike, para que puedas comenzar con tu presentación. Muchísimas gracias y primero dejadme que pida disculpas por no poder estar en Barcelona porque me habría encantado y desde luego me lo habría pasado mucho mejor. Ahora mismo estoy en Berlín, cerca de la puerta de Brandenburgo, que tampoco está nada mal, pero bueno, es que no se puede estar en dos sitios a la vez. Así que dejadme que os exprese también mi agradecimiento a las intérpretes porque creo que están haciendo un trabajo maravilloso y también mm, me admira cómo está funcionando la tecnología porque he tenido experiencias anteriores con la interpretación que han sido bastante negativas y ahora debo decir que funciona perfectamente. Así que bueno, voy a empezar ya con mi presentación. Bueno, pues aquí podéis ver. Ya habéis mencionado algunas de las cosas bueno, que hay muchas personas mayores que quieren seguir recibiendo formación a lo largo de la vida o durante toda su vida. Y bueno, yo soy ejemplo de ello también porque me encanta seguir aprendiendo. Bueno, voy a comentaros algo sobre el piloto que estamos estableciendo sobre microcredenciales en Países Bajos. Esto tiene que ver con la confianza y cómo establecer este sistema de microcredenciales en nuestros sistemas. A ver si puedo ir pasando la diapositiva. Sí. ¿Cómo organizamos el piloto? Bueno, pues el objetivo era crear un valor común. Y esto no es algo que hayamos elegido, que no he elegido la moneda del euro por accidente, no. Porque podría estar ahí la reina de Países Bajos, pero estoy segura de que en España reconocéis muy bien esta moneda, la de un euro o cualquier billete de euros. Y hemos logrado algo muy bueno en Europa, y es que todos tenemos un sistema de grado y de máster, todos sabemos exactamente qué es, que podemos confiar en este sistema, en cómo está organizado, y lo que queremos hacer es introducir el sistema de microcredenciales también como una pequeña parte de esta divisa que se asocie con la mayor divisa que podría ser un máster o un grado. Bueno, pues para conseguir esto no se consigue este objetivo si no lo hacemos juntos. Por tanto, nosotros en Países Bajos decidimos hacerlo juntos y para ello no empezamos directamente a nivel europeo porque entendíamos que teníamos que empezar con nuestra normativa, con nuestras directrices, entonces empezamos en nuestro país y utilizamos como inspiración distintos proyectos piloto en Europa y pensamos, bueno, pues vamos a hacer eso, lo que acabas de comentar tú, Baptista, que todos, por supuesto, tenemos algo en lo que podamos confiar, una divisa en la que todos podamos confiar. Bueno, pues la aceptación y la confianza para este reconocimiento mutuo es súper importante, porque al final
Es importante que esta confianza y aceptación exista entre las instituciones de educación superior y con otras instituciones también. Es algo obvio. Si tenemos una microcredencial y queremos empezar un grado, por ejemplo, entonces debemos comprobar los resultados de aprendizaje y comprobar a partir de ahí si necesito ese microcredencial u otra, etcétera. O pues se puede comprobar que si no se ha hecho ninguna microcredencial relacionada con el tema y es algo que, como digo, parte de la confianza. Y después, dentro de la sociedad y del mercado laboral, porque hasta ahora hemos tenido muchos tipos de certificados y nadie sabe exactamente, no me refiero solamente a los grados y a los másters, pero hay veces que no sabemos muy bien y el mercado laboral y la sociedad debe familiarizarse con este sistema para reconocer y juzgar este valor de que una persona pueda hacer algo gracias a esa formación que ya tiene según esas microcredenciales. Y hay que comprobar el contenido, por ejemplo, para muchas necesidades que podamos tener de recualificación, de mejora de competencias. Esto es una respuesta múltiple para estas posibles necesidades. Aquí se puede ver una iniciativa en la parte inferior porque, bueno, utilizamos varios símbolos aquí, como podéis ver, pero tenemos aquí una asociación de universidades aplicadas, también de las universidades neerlandesas, de SURF, que es una confederación para cuestiones de tecnología educativa, y ese es el piloto con el que comenzamos. Y esto está diseñado de manera que caminando juntos, bueno, creo que hicimos algo muy positivo. Y esto de caminar juntos no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Em, Como digo, no puede ocurrir en un solo día. Es un proceso bastante largo. Primero redactamos un informe para conseguir un, digamos, terreno común. Vemos que es una microcredencial, si es igual para estudiantes que acaban de empezar, si es igual para los de grado que para los de máster, y podemos partir de ahí. Pero de momento en Países Bajos hemos decidido que va a ser únicamente para aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, después de conseguir el grado. Pues esto se debe principalmente a que tenemos un sistema de financiación del Estado y claro, si queremos cambiar la financiación del Estado, creo que sería demasiado ambicioso para empezar. Entonces, este tipo de formación a lo largo de la vida no está financiada por el Estado, por tanto, pensamos que era bueno empezar por ahí, porque, bueno, nos podemos orientar a toda la formación continua. Bueno, pues decidimos eso. Después también decidimos que queríamos tener un marco para el piloto, lo determinamos, este marco para nuestro proyecto piloto. Y pensamos en estas microcredenciales. Bueno, pues dijimos que debían ser de unos 3 créditos, el límite inferior, y que sería un resultado de aprendizaje, learning outcome en inglés. Bueno, no es simplemente una charla o estar en un lugar y escuchar a alguien hablar. No, esto es algo que que realmente me habilite poder hacer algo después de haber recibido esta formación. Y ese sería el volumen. 3 créditos sería el mínimo y el máximo 30. Quizá esto cambie en el futuro, pero queríamos establecer unos límites para poder ofrecer un valor. Y como digo, el nivel, el umbral mayor es el de 30 créditos. Ese sería el máximo. Cuando ya tenemos esto terminado, pues hicimos una convocatoria para el piloto. Teníamos 32 inicialmente, después 34 instituciones de educación superior que decidieron participar, que es más o menos 2/3 de todas las instituciones de educación superior en Países Bajos, ciencias aplicadas y universidades también de investigación. Por tanto, empezamos este proyecto piloto y dedicamos la primera mitad del año colaborando para mejorar este marco.
sobre todo el cómo formular el resultado de aprendizaje, cómo podemos confiar en el sistema. Por tanto, tuvimos líderes de proyecto de todas estas instituciones que formaban parte del proyecto piloto y con ello con todos ellos debatimos esta descripción, la comunicación, las edu badges, que los explicaré después, y los sistemas de calidad. Ahora estamos en el punto que se marca en la diapositiva, porque cada una de las universidades dan sus propias ideas. Después os comentaré un poco más sobre esto. Y ahora estamos intentando unir también a otras organizaciones. Necesitamos una evaluación, necesitamos generar los edu badges, la administración también debe estar implicada, etcétera. Y al final tenemos más o menos como 100 y siguen aumentando, puede ser un número muy amplio. Lo que está ocurriendo ahora mismo es el ajuste de la ley y de la normativa, porque ahora mismo no tenemos una legislación nacional, sí que tenemos un grado y máster, pero ahora estamos hablando con nuestro Ministerio de Educación porque nos gustaría que se pudiera aplicar y que se pudiera reconocer también las microcredenciales a nivel público para todas nuestras instituciones de educación superior para que se pueda tener algo que esté regulado. Por supuesto, esto se debe desarrollar en nuestra sociedad. Y claro, esto no es algo que ocurra en una semana o en un mes, ni siquiera en un año. Esto podría ser algo que pueda incluso tardar 10 años para que todo el mundo se familiarice con el concepto, que todo el mundo lo conozca y sepa por qué o cuándo o cómo utilizar las microcredenciales. Bueno, vamos a continuar y ahora voy a comentar un poco por qué está este compromiso colectivo para este proyecto piloto. Porque tenemos este marco de reconocimiento mutuo y para ello hemos recibido apoyo de todas las asociaciones de universidades públicas. También tenemos a todas las instituciones participantes que se han comprometido para realmente crear un estándar y organizar toda la normativa que tiene que ver con las microcredenciales. Y después el Consejo de todas nuestras instituciones de educación superior apoya plenamente el piloto, que es algo que no ocurre tan a menudo como podríamos pensar cuando tenemos un piloto realmente muy inspirador y todas nuestras instituciones de educación superior se comprometen y se involucran. Esto no ocurre tan a menudo y en nuestro caso fue algo, desde luego, muy positivo y bueno, vimos que todas apoyan a este proyecto piloto. Después, el marco de calidad. Pues tenemos la normativa de ASG para garantía de calidad de nuestras microcredenciales, también va en armonía con las normas de la Comisión Europea. Asimismo, se establece un proceso de garantía de calidad interno y también nombra, perdón, a un organismo responsable para ello. Y este organismo se centra en la calidad, en el proceso de garantía de calidad, y también se puede utilizar las herramientas de Bolonia para describir las microcredenciales, como decía, tienen entre 3 y 30 créditos. Y también comprobamos que todo lo que hacemos no podemos hacerlo totalmente fuera de nuestra base de conocimiento. Debe ir en línea con nuestra investigación y con nuestra cartera de investigación. Entonces, si la universidad no trabaja con astrofísica, pues entonces no podemos empezar a dar microcredenciales en este campo concreto. Tiene que estar vinculado de alguna manera con nuestros conocimientos. Ahora lo que podemos ver es que a menudo se pregunta a la gente si debería ser online o presencial y puedo decir que tenemos un caso de uso muy amplio, muchos casos de uso, podríamos decir. Y colaboramos con socios del mercado laboral, de la sociedad, no necesariamente, pero podría ser. Algunas de las instituciones lo hacen. También modulamos algunos grados
En este caso no es un máster, pero sí que se pueden poner cursos a disposición de las personas para que se puedan matricular. Tenemos MOOCs, por supuesto, que son cursos online, pero también ofrecemos algunos presenciales normales. También son programas flexibles. Puedes matricularte cuando quieras y están planificados para X días. Y después también tenemos clases mezcladas, no solamente con estudiantes, sino también con profesionales. Y, y en cuanto al contenido, podemos ver que las microcredenciales existen también para profesores, por ejemplo, de primaria. Podemos ver microcredenciales que van en línea con la transición verde, por ejemplo, que tienen que ver con el nitrógeno. Tenemos también microcredenciales sobre tecnología alimentaria, también de trabajo social, de literatura, de idiomas. Es decir, es que es enorme, las posibilidades son enormes y dependen de la universidad en la que se esté o del tipo de interés que se tenga, pues se puede ofrecer y esta es tu decisión, es decisión de la universidad ver qué tipo de microcredenciales y en qué temas concretos se centran. Para crear esa sensación de familiaridad, para que la gente se familiarice, ahora entro un poco más en cuestiones técnicas. Nosotros tenemos los Edu Badges, que son una especie de certificados digitales para estudiantes y tienen un formato especial para las microcredenciales. Y esto, por supuesto, es muy bueno porque tienes en un único formato y ahí hay que escribir el resultado de aprendizaje, el socio, la institución asociada. Y esto es muy positivo y esta es la manera en la que podríamos hacer que todo el mundo se familiarizara con el sistema. También nuestra comunicación y nuestras unidades de marketing se van comunicando y han alineado toda esa comunicación para la sociedad y para el mercado laboral. Es decir, se utilizan las mismas frases, las mismas descripciones para que todo el mundo reciba esa misma información. De esta manera intentamos que, como digo, todo el mundo se familiarice con este nuevo sistema. Bueno, pues ¿qué vamos a tener en cuanto al resultado? Bueno, pues tenemos un marco de calidad ya muy detallado, directrices para describir los resultados de aprendizaje, procesos sobre el nivel, prácticas y casos de uso para el sistema de calidad interno, también el diseño de las Edu Badges como certificados de microcredenciales y después la parte principal es que nos hemos esforzado muchísimo en la logística para la matrícula y para emitir las Edu Badges, porque esta idea de educación continua no solamente van a ser microcredenciales, por supuesto podemos tener un taller de un día y medio o una charla, por supuesto, pero lo que ahora podemos hacer por fin es coger la educación a lo largo de la vida, la formación continua como universidad pública de forma seria y empezar a crear nuestra administración y organizarnos para que pueda ser un certificado igualmente profesional para todo el que los quiera utilizar. Ampliaremos las microcredenciales a la formación profesional porque entendemos que no debería detenerse ahí y hay muchos itinerarios de aprendizaje. Por tanto, las microcredenciales no deben quedarse únicamente para cierta educación, cierta formación o para investigación. También queremos generar un registro nacional para el grado y para el máster y esperemos que también esté incluido en nuestro sistema jurídico y que haya un marco claro también para universidades privadas. Esto es algo que podemos quizá debatir después, ver quién queda admitido o no para emitir microcredenciales, aclarar la posición de estas microcredenciales en nuestros programas de grado y por fin la idea de abrirnos y de tener
una multitud de itinerarios de aprendizaje para todas las personas que quieran mejorar sus competencias, recualificarse, que puede ser formación profesional o que se puede utilizar en universidades, en ciencias aplicadas, etcétera, para todo el que quiera aprender y recibir formación continua o mejorar sus competencias. Bueno, pues creo que esto es todo. Voy a dejo aquí mis datos por si alguien quiere contactar conmigo y hacerme alguna pregunta. Dejo aquí también la página web del piloto. Muchísimas gracias, Ulrike. Pues mm, volveré a ti después de la presentación porque tenemos algunas preguntas antes de hacerte las preguntas del público. Voy a presentar ahora a Carlos. Carlos Delgado tiene un grado de la Universidad Carlos III y tiene un postdoctorado de la Universidad de Múnich. Está trabajando ahora dentro de la Universidad Carlos III de Madrid como vicerrector de Estrategia y Educación Digital. También, además de vicerrector de Estrategia y Educación en esta universidad, coordina la red e-Madrid sobre tecnología en el área de Madrid. Trabajas muchísimo, Carlos, la verdad. Y es un miembro senior del Instituto de Invención Electrónica, así como lidera diversos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. También ha trabajado dentro del programa de investigación del gobierno del país y trabaja también con otros de los grupos de investigación y contribuciones científicas en Múnich y así como en congresos nacionales e internacionales. Además de todo esto, ha escrito un libro y ha editado más de una docena en total, colaborando en los mismos. Y voy a hablar sobre las experiencias que tenemos en España sobre las iniciativas relacionadas con los microcredenciales en el sector universitario. Damos paso, por lo tanto, a Carlos.
Ulrike, como estamos teniendo un pequeño problema con la presentación, vamos a detener la proyección del vídeo de Zoom para poder centrarnos en la presentación de Carlos. Y luego ya volveremos a invitar a Ulrike a que comparta el vídeo con nosotros. Yo lo veo todo y lo escucho todo, así que no os preocupéis, yo quiero que Carlos pueda mostrar sus diapositivas sin problema. Ahora sí. Pero siempre va para adelante esto. Yo quiero ir hacia atrás. Ya están desvelando todos mis secretos. Bueno, entonces ahora si le doy aquí, ¿esto avanza? Ahí está, muy bien. Bueno, tecnología punta. Bueno, así tenemos un poco más de extensión. Bueno, es importante esto de las microcredenciales, preguntamos a Google y realmente pues en los últimos años se habla mucho más de microcredenciales. Parece que es importante. Es importante también porque hay un mercado enorme ahí. Hay muchas empresas viviendo de esto, ¿no? Digamos, en Europa estaba Digitary, en Estados Unidos estaba Parchment, Parchment compró Digitary, luego está Credly, o sea, hay muchas empresas. Es un negocio enorme. Y se espera pues que siga creciendo. La necesidad de recualificación es una necesidad de los profesionales y de los estudiantes, pues tener no grandes cantidades, no, yo no quiero un título completo de 4 años, sino quiero especializarme en este tema y necesito una oferta académica que me lo reconozca y que pueda compartir. Hay muchos proveedores, hay muchas tecnologías detrás, muchas, no una, muchísimas, ¿no? ¿Cuál es la buena? ¿Qué usamos? ¿Qué debemos utilizar? ¿Qué ocurre aquí en cuanto a normativa? Decía Ulrike que en los Países Bajos no tienen una regulación, aquí sí. En 2021, el Real Decreto 822 define lo que es una microcredencial. Bueno, lo define de aquella manera, porque dice, confunde, no sé si microcredenciales o micromódulos. No sé si qué es un micromódulo en relación con una microcredencial. Para microcredencial empieza a haber definiciones, micromódulos no sé qué es. Pero bueno, dice una cosa muy clara, menos de 15 CTs. Si tienes 16 CTs ya no es microcredencial. Bueno. ¿Qué dice la LOSU? Que se ha entrado en vigor el 12 de abril, hace unos días, ¿no? Menciona las microcredenciales también. La formación larga vida puede ser en distintas modalidades de enseñanza, incluidas microcredenciales. Es decir, que antes decía, la universidad organiza sus estudios en grados, másters. Tenemos en España esta cosa que es los másters propios, los másters oficiales, depende si firma el rector o en nombre del rey. La formación continua, formación permanente. Habla por primera vez de ese concepto de microcredenciales. No sabe muy bien qué es, pero ahí está. Europa no tiene competencias, pero puede hacer recomendaciones. Y de hecho, se mete bastante, digamos, lo que puede ser, ¿no? Está la de junio del 22, del año pasado, que dice que invita a los Estados miembros a que implementen las microcredenciales. Y les dice que en diciembre de este año 23 les va a preguntar qué es lo que han hecho. O sea que, bueno, no tiene competencias, pero dice, bueno, aquí ponte las pilas, porque esto es muy importante. Microcredenciales para los profesionales, para el empleo, ¿no? La Comisión Europea hace más cosas. No solamente da recomendaciones, el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es donde están los ministros de las distintas especialidades, ¿no? Está el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, perdón, el Consejo de Europa es otra cosa, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, que es el Consejo de Ministros, el Concilium. Y luego hace más cosas. También define una tecnología, define unos formatos. Este es el DG Employment, que define el EDC, European Digital Credentials for Learning, define un estándar, un formato tecnológico, desarrolla software, open source, y desarrolla servicios que se pueden utilizar. Por tanto, bueno, pues hace bastantes cosas. Esto es DG Employment. Lo que pasa es que también en la Unión Europea hay muchas direcciones generales. En otras direcciones generales, por ejemplo, DG Connect, también están haciendo, Employment lo hace desde el punto de vista de empleo, para fomentar
el empleo y la recualificación de los profesionales. Luego está conecto en EPSI, otra iniciativa europea, European Blockchain Services Infrastructure, que en lugar de utilizar un informe centralizado, porque con EDC pues hay unos servidores ahí donde los estudiantes pueden subir sus credenciales y luego compartirlas con otros, aquí es un enfoque descentralizado, ¿vale? Por tanto, las tendencias mundiales, esto es importante. Hay un negocio ahí, es una necesidad real, el contexto normativo empieza a hablar de ello, el primer paso, y además pues en Europa hay unos desarrollos técnicos. En este contexto, pues podríamos preguntarnos qué pasa, por qué no hay un servicio para las universidades españolas implantado que apoye y dé soporte a las microcredenciales, ¿no? Pues eso fue un poquito la iniciativa que aprovechamos con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, esos dineros que llegaron a través desde Europa al Ministerio de Universidades y que repartió a las 50 universidades públicas. Bueno, la UNED no está contada ahí y bueno, creo que eran 48, la UIM tampoco, etc. 48 universidades y les repartió esos dineros y los dijo a las universidades: os damos este dinero y lo distribuimos por tamaño, las universidades más grandes reciben más que otras, que las pequeñas, y la mitad del dinero de cada universidad lo puedes utilizar para desarrollos propios, necesidades propias, y la otra mitad tienen que ser proyectos colaborativos de al menos 3 universidades, para desarrollarse hasta final de este año. Ahora se va a ampliar hasta junio del año que viene. Entonces, con eso lanzamos una iniciativa que llamamos Certi Digital. Certi Digital tiene como objetivo lanzar un servicio de certificación digital para el completo el sistema universitario español, al completo, luego para universidades públicas y privadas, para todas, un servicio que estará implantado en Redidis. De momento estamos con los desarrollos, somos 6 universidades coordinadoras, digamos, el núcleo lo formaron la Universidad Rovira y Virgili, la Murcia y la de Carlos III, que habíamos participado en un piloto de EPSI para estudios, luego se unieron también Oviedo, Granada y Castilla-La Mancha, son los que aportamos más dinero de este dinero que nos recibimos de la universidad, y luego se unieron otras 17 universidades, o sea, 23 universidades, más o menos la mitad del sistema universitario público español, está aportando y participando para poner en marcha este sistema, para luego dárselo a Redidis para que sirva para todos. ¿Qué estamos haciendo? Primero, la creación de comunidad. Cada uno tiene un entendimiento un poco distinto de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es una microcredencial. Por tanto, primero, bueno, reunirnos, juntarnos, comentar nuestras expectativas, es un aspecto importante. El segundo, los early adopters y todas las 23 universidades, pues definir cada uno caso de uso, que son muy distintos. Algunos se refieren a cursos oficiales, otros no oficiales. O, por ejemplo, Granada quiere hacer un pasaporte de lo que se llama en inglés co-curricular activities, de actividades extracurriculares y que esté pues, reflejado en una especie de pasaporte, ¿no? Pues que haces lo que sea. Otros, pues formación de profesorado, pues eso, reflejarlo también en microcredenciales. Por tanto, los usos y las actividades pues son muy diversas y entonces, bueno, pues nos hacemos grupos y tal y compartimos en reuniones en donde participan PAS, PDI, es decir, todo tipo de distintos perfiles de la universidad, pues para tener este entendimiento común. Luego, se ha lanzado una primera adjudicación, hay dos licitación, una primera para hacer un desarrollo basado en EDC, European Digital Credentials, lo que ha lanzado Digi Employment, que es básicamente, o sea, es un software importante que permite, tiene un EDC Microcredential Builder, o sea, digamos, me permite crear esas microcredenciales, un framework, pero eso para utilizarlo en un contexto real, universitario, en donde hay que integrarlo con los demás sistemas de universidad, bueno, pues hay todo un desarrollo importante, ¿no? Entonces, bueno, pues de ese primer, vamos a llamarlo juguetitos, sin no ser, es decir, pues hay que hacer una serie de cosas de gestión de usuarios, de grupos, de roles, de cuadros de mandos, de poder almacenar las credenciales. Hay una serie de cosas que es lo que
hacemos en esta primera licitación, no llega a 1 millón de euros que ha aportado por todas las universidades, y esto ha sido, pues, esto porque ahora avanza tan prisa. ¿Verdad? Oh. Más, atrás, más. Ahí. Bueno, vale. Bien. Ahí está. Entonces, bueno, esto ha sido adjudicado ahora hace poco, en las primeras reuniones con la empresa que ha obtenido la licitación. En segundo lugar, y eso es con EDC, y el formato de microcredenciales se llama ELM, European Learning Model. Y ahora, dentro de poco, va a salir una segunda licitación que tiene en cuenta este otro formato descentralizado, EPSI. ¿Vale? Por tanto, lo primero centralizado con EDC, y lo segundo donde también se desarrollará un wallet para guardarse microcredenciales. En el otro caso, el wallet está en Europa, es el servidor de Europa donde el estudiante sube. Aquí es algo que puede tener uno, donde no hay nada centralizado. Por tanto, bueno, pues gestión de usuarios, grupos, etcétera, toda una serie de temas técnicos que no voy a entrar, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos haciendo en CERTI Digital. Retos, en general, si nos salimos del aspecto técnico, el técnico también, ¿no? Porque ¿cómo intercambiamos con Ulrike las credenciales? Si los tienen Open Badges, Edu Badges, nos tenemos EDC. Pues bueno, habrá que buscar la interoperabilidad, es otra cuestión, ¿no? Si aquí tenemos, si ellos tienen una microcredencial de 20 créditos y aquí no, eso no es microcredencial, ¿cómo encaja eso? ¿Se divide en dos? Hay muchos más retos luego de interoperabilidad real en Europa, ¿no? Pero se hace camino andando. Si no se avanza, no se ven los problemas y no se pueden resolver, ¿no? ¿Cómo encaja? Si tenemos el sistema grado, máster y doctorado, ¿cómo encaja con los microcredenciales? Porque el otro no lo vamos a quitar, con el sistema de Bolonia. Se complementa. ¿Y cómo encaja? ¿Cómo encaja en esta arquitectura que tenemos ahora mismo? ¿Cómo la gobernanza de la impartición? Las universidades, bueno, pues tenemos los títulos, los departamentos son responsables de la docencia en esos títulos, hay todo un sistema de mínimo de tantas horas tienen que dar. ¿Esto cómo es? ¿Es ortogonal? ¿Es a la vez? ¿Es distinto? Son problemas de gobernanza en cada universidad y cada universidad los resolverá pues, como pueda, ¿no? Como quiera, y depende si la microcredencial es de una actividad extracurricular o es de algo que puede ser reconocido en un contexto. Por tanto, hay muchísimas preguntas, ¿no? La calidad de las microcredenciales, ¿no? Ahora mismo tenemos un sistema de calidad, ACU, ANECA, etcétera, bueno, que mira con un proceso bastante tedioso, ¿no? La calidad de las microcredenciales. Ahora, si son unidades tan pequeñas, no vale este sistema porque es inmanejable. ¿Cómo se garantiza la calidad? ¿Cómo se estructura la acreditación de la calidad de estas unidades tan pequeñitas? Hay que ir más a la acreditación institucional de golpe, no puedes ir a cada una de las unidades. Por tanto, al cambiar de tamaño las cosas, todos los elementos que antes estaban bien establecidos, pues cambian, ¿no? El reconocimiento de conocimientos previos, cómo encaja, etc. Pues nada más por acabar es eso. Es algo necesario, es algo a lo que hay que ir para la profesión, incluso durante los estudios en la universidad. Dar mucha importancia al reconocimiento formal e informal, se digitaliza el reconocimiento y también la identidad. Tenemos otro proyecto con la SGAT, con la Secretaría General de Investigación Digital y la FNMT, en donde se trata del tema de la identidad. No sé si entra aquí demasiado en aspectos técnicos, pero, por ejemplo, si nosotros queremos Edu Badges, el sistema holandés, solo tiene como identificación del estudiante el código que tengan las universidades holandesas. Uno que está fuera no está en este sistema. Y si abandona la universidad, ¿cómo entra? ¿Cómo encaja? El tema de identidad, de reconocer que en distintos países tienen distintos aspectos, tienen en cuenta, digamos, el Reglamento General de Protección de Datos de forma distinta. ¿Cómo encaja? ¿Cómo se encaja todo esto? En cualquier caso, implica un cambio de cultura en la universidad y la organización de las universidades, pero trae consigo enormes oportunidades y enormes retos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Voy a dar ahora el paso a Ulrike, porque tengo alguna pregunta.
Si quieres, Voy ahora a- pasamos al inglés y yo también paso al inglés. Voy a volver a ti para alguna pregunta sobre el modelo de verla pensando modelo centralizado versus descentralizado. Ulrike, tengo alguna pregunta para ti, Ulrike. Has definido un proceso muy específico. ¿Me oyes? ¿Ahí mejor? Vale, perfecto. Entonces, comentaba que has definido en tu presentación un piloto muy específico, con muchas fases, muy detallado, donde lo más importante es poner en común muchos conceptos entre las distintas universidades y también intentar ir en línea con los estándares de la Comunidad Europea. Sí, efectivamente. Y eso es un proceso largo. Y déjame que asuma que ese proceso se ha podido terminar de buena manera. Es decir, que este proceso ya ha terminado y que tenemos una forma, digamos, adecuada para poder empezar a aplicar el sistema de microcredenciales en la universidad. Bueno, imaginemos en este supuesto qué tipo de desafíos puedes ver en nuestras organizaciones para poder establecer este sistema de microcredenciales. ¿Ves algún tipo de desafío, alguna debilidad, alguna oportunidad en las universidades? ¿Qué prevés para el futuro? Esto es importante porque, como Carlos ha comentado, la tecnología puede estar ahí, quizá los conceptos también pueden estar ahí, pero hay que ver cómo afecta todo a la institución, a la organización, a nivel organizativo me refiero. Por tanto, ¿cómo ves el futuro si asumimos la hipótesis de que este piloto termina de manera maravillosa? Pues muchas gracias por la pregunta y gracias, Carlos, también por la descripción que has ido dando, porque creo que es muy similar en muchos aspectos. Pues, a ver, yo diría que los retos ya están ahí y a la hora de seguir aplicando y seguir continuando con este piloto, bueno, es que no va a detenerse. Quizás dejaremos de llamarlo piloto en algún momento, porque esto continuará. Por tanto, el reto no es tanto la parte tecnológica, sino otras. Quizá la parte administrativa, el Europass a nivel europeo, pero al final creo que la cuestión está un poco en cambiar la mentalidad que puede tener nuestra universidad, nuestro profesorado en lo que tiene que ver con la formación continua. Y creo que aquí podría ocurrir en distintos Estados miembros, por cierto, porque no sé muy bien sobre las universidades españolas, pero especialmente en Países Bajos y ocurre también en Alemania, por ejemplo, que es un sistema que conozco bastante bien. Nos estamos concentrando en los grados y los máster. Todo gira en torno a estos grados y másters, nuestros procesos, nuestra legislación, todo gira en torno a ellos. Pero de repente aparece una pequeña unidad y no sabemos exactamente, porque tú también lo has comentado, Carlos, cómo podemos crear estas unidades más pequeñas. Pues es que es muy importante aclarar que una microcredencial, lo que es una microcredencial y el tipo de certificado o el registro que da. No sé si me explico, porque esto debería quedar siempre claro. Puedo hacer un curso o he aprendido algo, pero también tengo algo que en un momento entra dentro de nuestro sistema de divisas, como a mí me gusta llamarlo, porque al menos puedo decir cuántos créditos representa y puedo decir también qué grado tiene. Puedo explicar también los resultados de aprendizaje y cómo se ha evaluado. Y así tengo un registro claro. Da igual el formato portátil que tenga, pero la cuestión es poder mostrarlo. Entonces, esto creo que nos ayudará mucho a darle a la vuelta porque podemos tener los registros, se puede pensar que no tienen validez, pero es todo lo contrario, porque son esa línea que nos indica que es algo válido, que es algo valioso y que merece la pena y que está en nuestro sistema. Después, la parte cultural,
el hecho de que no estemos acostumbrados a la formación continua, bueno, al menos en Países Bajos creo que es el principal de los retos. Pues creo que para el resto de países también ese es el caso. Vale, pues has mencionado dos modelos para poder seguir el proceso de las microcredenciales, el sistema de verificación, etcétera. Y has mencionado, por ejemplo, el entorno centralizado y descentralizado. Bueno, entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las oportunidades y también cuáles son los riesgos que podemos tener como, por ejemplo, universidad pública si utilizamos un modelo descentralizado y se adopta de manera masiva por parte de los ciudadanos con una posible identidad digital a nivel europeo, si se acepta y se define así? ¿No crees que quizá las entidades privadas puedan tener la idea de generar sus propias normas, quizá normas a nivel privado, también microcredenciales, y quizá los ciudadanos podrían pensar o plantearse acudir a ellas, a estas entidades privadas y recibir el reconocimiento de estas instituciones privadas? ¿Qué tipo de repercusión podría tener esto en el sistema educativo público para las universidades, sobre todo, las instituciones de educación superior? Bueno, hay muchas preguntas ahí. Voy a empezar respondiendo a esta primera. La cuestión del modelo descentralizado, el EDC, los European Digital Credentials. Los estudiantes suben sus credenciales y esas se pueden compartir. Es como una especie de monedero y a partir de ahí se pueden compartir con el empresario que pueda darte empleo, con otras universidades, etcétera. Este es el sistema más o proceso más sencillo y más similar a lo que conocemos. Sin embargo, hay retos importantes ahí también, porque debido a que la tecnología nos permite incluir mucha más información sobre los cursos, porque ahora mismo teníamos en Bolonia el suplemento del título con cierta información, pero claro, hay un espacio limitado en papel, pero ahora mismo se puede incluir mucha más información en la versión digital, donde tenemos las actividades, cómo se han evaluado. Y claro, este grado de detalle tiene también una repercusión práctica para los profesores, para el personal que trabaja. Hay una gran cantidad de información que habrá que gestionar. Aunque sea bastante similar, también tiene este tipo de retos. Otra cosa es la de pasar a un modelo basado en blockchain, a EPSI, como hemos hablado, que es una solución descentralizada donde hay una gran variedad de propuestas y, bueno, básicamente no solamente las credenciales se van cargando, sino que además la información que, por ejemplo, la Universidad de Pompeu Fabra reconoce, la información reconocida por el Estado, es una información que está incluida ahí también. Es decir, que no es solamente información sobre las microcredenciales, sino también sobre la institución que otorga esa microcredencial. Por tanto, ahí se puede distinguir quién ha sido el emisor de esa microcredencial, quién ha otorgado esa microcredencial. No sé si esto responde un poco a tu pregunta, pero también la responsabilidad del estudiante de ir subiendo, ir cargando e ir almacenando estas credenciales está ahí. Así que, bueno, eso puedo decir. Bueno, y antes de pasar a las preguntas del público, espero que tengamos tenemos todavía tiempo para hacer preguntas. Esta es una pregunta para los dos, Ulrike y Carlos. ¿Veis más oportunidades o llamémoslo riesgos o desafíos con este sistema de las microcredenciales a la hora de empezar colaboraciones, por ejemplo, con empresas o con instituciones de formación vocacional, de formación profesional, que estén fuera del ámbito de las universidades públicas? ¿Veis más oportunidades o veis más riesgos? Ulrike. Pues mira, es que hay mucho que decir ahí. Pues
En primer lugar, yo me me anclo a la idea de que las microcredenciales tengan un sistema de garantía de calidad. Y las universidades son las que tienen los recursos y saben cómo hacerlo. No, es que no todo el mundo va a poder emitir microcredenciales sobre cualquier cosa, sobre patinaje sobre hielo, claro, es que no es así. Y después también, volviendo a lo que decía Carlos, creo que el reto real es que estamos acostumbrados a un grado. Aprobamos un grado, nos sacamos un grado y de repente aparece una pequeña unidad con mucha información y entonces tenemos que cambiar toda nuestra manera de administrarlo porque la administración que está en las instituciones, claro, el estudiante no es consciente de todo lo que hay detrás a nivel administrativo. Este es un tema importante y por supuesto debe hacerse. Creo que hay muchos desafíos, pero creo que ayudará a todo el mundo a ser un aprendiz de por vida. Esa es la idea. Y tendrá una cartera en la que se puedan ver el tipo de competencias que ha ido adquiriendo. Y creo que esa es la información que debe incluirse. Porque, Carlos, hablabas de cuánta información puede incluir una microcredencial. Pues yo, tal y como lo veo, es, bueno, todos los resultados de aprendizaje, etcétera, pero si incluimos demasiada información, no podemos dejar que los profesores digan, bueno, pues este es el método de aprendizaje, esta es la evaluación. No, no me gusta. Por tanto, deberíamos centrarnos únicamente en el resultado de aprendizaje. Para mí es la manera. Centrarnos únicamente en el resultado de aprendizaje porque nosotros deberíamos ser los expertos de cómo enseñar y cómo educar. Por tanto, si decimos que alguien ha alcanzado, por ejemplo, este resultado de aprendizaje hasta X nivel, o podemos decir el aprendizaje, los resultados, pero deberíamos alejarnos de toda esa posible información adicional con métodos de evaluación, que es algo que comenta ya la Comisión Europea. Creo que esto deberíamos evitarlo, porque no debe estar todo por escrito. Ahí deberíamos ver hasta dónde llegamos, pero para mí, bueno, me genera curiosidad ver qué piensa Carlos sobre esto. Bueno, ese es un enfoque, pero no es el único, claro, porque se puede incluir todas las actividades, toda la evaluación, etcétera, y esas son pruebas que pueden ayudar a realizar el proceso de garantía de calidad. Pero bueno, creo que veremos una diversidad de respuestas cuando comentas que están los resultados por un lado, pero también podemos ir entrando en todos los detalles que van a enriquecer la información que se incluye en la microcredencial. Así que creo que habrá distintas normas, incluso a nivel europeo. Podremos encontrarnos con distintos grados de detalle. Algunos querrán incluir más información, otros quizá no, y pueden pensar que se confía en el profesorado. Bueno, hay gran diversidad a todos los niveles, así que no hay una respuesta única para esta pregunta, lógicamente. Y volviendo a tu pregunta sobre si vemos más retos u oportunidades, pues es que creo que no hay otro camino que este. Aunque haya retos, debemos superarlos y debemos seguir por este camino y continuar con este proceso y seguir avanzando, porque esto es realmente una necesidad. Desde el punto de vista profesional, también lo digo. Es algo que se demanda muchísimo por parte de las empresas. Y creo que, bueno, puede tardar más o menos. Bolonia también llevó muchos años, es decir, no es algo que se resolvió de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, fue un proceso que generó muchísimos desafíos y se fueron superando. Muchísimas gracias, Carlos y Enrique y Ulrike. Vamos a dar ahora pie al público. Ask them. Gracias. Presentaciones fantásticas las dos. Mi pregunta es, ¿qué piensas sobre el vencimiento o la caducidad de una microcredencial? Porque
Si estoy hablando de formación de por vida, quizá que hay conocimientos que se quedan obsoletos en 6 meses. Entonces, ¿va a ser un certificado que dure de por vida o hay algún concepto de caducidad de esta microcredencial? Gracias. Bueno, pues creo que depende muchísimo del ámbito. Por ejemplo, para idiomas hay certificados sobre lenguas que pueden valer para 2 años. Para telecomunicaciones, yo estudié topografía, que es algo, bueno, que hace ya muchos años, puede durar muchos años porque sigue teniendo validez ese conocimiento. Por tanto, depende muchísimo del tema y depende muchísimo del contexto. Pero es efectivamente muy buena pregunta, aunque creo que no pueda responderse de manera general. Y yo estoy de acuerdo, porque al final la tarea del mercado, será tarea del mercado regular esto, porque yo puedo tener la selectividad que me saqué hace 40 años y sigue teniendo validez esa selectividad que yo pasé. Por tanto, bueno, depende mucho del tipo de cosas que aprendas. Hay cosas que hay que ir actualizando. Si hablamos, por ejemplo, de programación en los años 90, pues bueno, sí, puede ser una microcredencial, pero quizá ya no tenga valor a día de hoy. Hola, yo lo voy a hacer en castellano, disculpad. Son dos preguntas en realidad. La primera pregunta sería algo que ya adelantó Ulrike al comentar que en su país ya están pensando en que las microcredenciales se traducen en diferentes formas de impartición de los contenidos. Pueden ser presencial, puede ser blended, puede ser online, etc. En este análisis que se está haciendo en España, ¿se ha llegado a algún tipo de concreción también si va a ser de diferentes tipologías? ¿Cómo van a ser esos contenidos? ¿Cómo se van a estructurar? ¿Se ha hecho ese ejercicio? ¿Se ha llegado a ese análisis o no se ha llegado a ese momento sí, te todavía? puedo contestar fácilmente. Es decir, ese es un campo que en el formato online, presencial, mixto. Es decir, que como tal admite distintas modalidades de impartición y eso se puede expresar, si lo quieres, en el formato. O sea, por supuesto. Sí. Y por otro lado, la segunda pregunta estaría ya relacionada precisamente con cómo trasladar esos contenidos a los diferentes formatos online, presencial o blended, entendiendo que los contenidos van a ser desarrollados por docentes universitarios y si esos docentes van a recibir algún tipo de formación adicional para esta nueva acreditación. Entiendo que habrá que explicarles que esta formación tiene unas características diferentes, que los contenidos que tienen que impartir tienen que cubrir unos objetivos concretos diferentes a los que a lo mejor es una asignatura universitaria o un curso completo. No sé si se ha pensado también en cuáles van a ser las necesidades formativas del PDI y si ese PDI va a ser cualquier PDI de las universidades o se va a hacer una selección de ciertos PDIs más motivados para desarrollar esos contenidos? Bueno, eso es la parte, digamos, de gobernanza en cada universidad la que tendrá que definir cómo se estructura la impartición de microcredenciales, ¿no? Digamos, es un poco ortogonal, ¿no? Digamos, a que haya unos formatos y unas iniciativas, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Sí, pues para mí hay buena pedagogía y mala pedagogía y eso es independiente de si es online, presencial o mixto. Puede ser malísimo presencial y puede ser muy bueno online. En Países Bajos, parte de la formación de cada organismo, cada profesor, tiene que tener un buen diseño educativo y después hay que ver cuál es el grupo objetivo. Nosotros tenemos un grupo muy internacional. Por ejemplo, si hablamos de tecnología alimentaria o seguridad alimentaria, pues quizá online es la mejor manera porque tenemos muchos estudiantes internacionales. O sea, que cada universidad debe decidir también cuál es el formato que mejor se adapta.
Y después, una cosa que has comentado y que es muy cierta, es que me doy cuenta de que algunos de nuestros profesores son reticentes a enseñar a adultos. Bueno, sí, a ver, los estudiantes también son adultos, me refiero, pero gente ya con experiencia. Hay veces que tienen cierta reticencia y tienen esta actitud de resistencia para ver cómo, o que no saben quizá cómo lidiar con personas que ya tienen cierta experiencia. Así que invertimos un poco en cursos para ellos para que, bueno, puedan dar cursos a profesionales que tienen ya experiencia. Gracias. Un ejemplo importante de universidades importantes, Creo que nos están atreviendo a preguntar. ¿Nos puedes hacer algún un spoiler sobre cuál será la aplicabilidad en grados, en máster sobre las microcredenciales? Entiendo que el uso, ¿no? el significado que tendrán cursos cortos es más fácil de entender para todos. El uso para grados, másters podrá variar. ¿Cuáles tus pensamientos? Bien. Bueno, digamos, esto es unos escenarios adicionales, ¿no? Digamos, los grados siguen existiendo, ¿no? Pero dentro de los grados puede haber, y depende, a lo mejor cada universidad se llama de forma distinta, unos cursos optativos, ¿no? Digamos, a lo mejor también de aprendizaje, servicio, y que se hagan o actividades culturales que también se puedan reconocer en los distintos grados, ¿no? Pues todas esas actividades, una forma fácil, ¿no? Digamos, de responder a tu pregunta, esas actividades que no forman parte del núcleo de cada grado y que son pues reconocimiento de créditos por actividades culturales, pues, incluso por deportivas en algunos casos, o por aprendizaje servicio o ayudas a necesitados a empresas. Bueno, pues eso es una manera que se puede instrumentalizar a través de estas microcredenciales que luego se integran en el reconocimiento dentro de un grado. O de idiomas, por ejemplo, también, ¿no? O sea, digamos que yo creo que hay muchos sitios en los que... ¿Puedo añadir una cosa? Pues en Países Bajos hay un gran miedo a que los grados acaben siendo algo donde vas metiendo 60 o 120 o 180 créditos y ya tengas un grado. Eso es un gran miedo y es un miedo realmente que no tiene sentido porque Bolonia claramente indica que un título universitario o un máster es una suma de resultados de aprendizaje conectados. Pero yo me imagino, y lo que yo espero que podamos hacer como decía Carlos, es que tengamos un espacio donde haya un reconocimiento y quizá no esté todo totalmente reconocido, pero debemos comprobar que son los mismos resultados de aprendizaje y de esta manera podemos reconocerlo. Esto ya lo deberíamos saber. No deberíamos tener ningún tipo de miedo con estos procedimientos donde se van reconociendo resultados de aprendizaje y si lo hemos valorado, ya podríamos incluirlo en nuestros programas. Pero entiendo que va a costar algo de tiempo hasta que tengamos una confianza como para poder aplicarlo de forma más general. Pues este es un tema muy atractivo realmente y cuando oigo hablar a Carlos o a Enrique sobre los certificados, ahora mismo sobre la formación continua, bueno, tenemos también otro tipo de
de títulos que se llaman títulos propios, que es un reconocimiento, por ejemplo, por parte de una empresa, donde se le da valor a un título, pero si tenemos una persona que quiere recualificarse o mejorar sus competencias, ¿cómo va a afectar esto a mi decisión cuando tiene microcredenciales? Porque, claro, hay que explicar esa decisión. Las microcredenciales tienen ya este marco oficial y el certificado tiene esta parte más laboral. Entonces, pues creo que queda claro para todos. Creo que todos intentamos aprender. Hay una cuestión de que podemos llamar apilar microcredenciales. Y así quizá tenemos microcredenciales de aquí, de allá, y las vamos reuniendo todas y podemos crear algo mayor. Bueno, las dos cosas diría yo que no son incompatibles. Podemos fusionarlas, pero también debemos entender bien. Creo que estamos todos en una especie de niebla que quizá no nos deja ver claramente las cosas, pero bueno, creo que no son incompatibles. Yo no creo que tengamos valor si solamente decimos somos la universidad pública y este es el crédito que damos. Al final tiene que ver también tiene que ver también con que sean cursos de buena calidad, donde haya un proceso de garantía de calidad y hay un valor intrínseco ahí, donde hay que claro, es invisible para la sociedad, pero tienen que entender lo que estamos haciendo. Y si ahora hablo de mi propia universidad, puedo decir que tenemos un mercado laboral muy claro que está de nuestro lado y sabemos que somos los primeros en llegar en algunos, eh, en al- para ciertos campos a lo mejor la gente recurre a nosotros en lugar de a las empresas para poder aprender cosas que tengan que ver con conocimientos de investigación, por ejemplo. Entonces, creo que esto al final, ahí hay otra cosa, no todo tiene que ver con el mercado laboral. Es decir, creo que debemos ser responsables porque aunque alguien quiera sacar un sistema de microcredencial de latín en el siglo XIII, esto es algo valioso porque seguimos siendo universidad pública y bueno, nos dedicamos a educar. Y esto va más allá de únicamente centrarnos en lo que necesita el mercado laboral. Es decir, debemos cooperar con el mercado laboral, pero no solamente centrarnos en ellos, porque entonces estaríamos solamente hablando de cuestiones técnicas o de inteligencia artificial y no es así. Creo que también deberíamos ofrecer microcredenciales para otro tipo de áreas totalmente diferentes de conocimiento que quizá, bueno, no se ofrezca el curso 100 veces al año, sino solamente una vez al año. Estamos acabando la sesión, pero una última que queda y que quiero, una idea que se me ha ocurrido que quiero compartir con Enrique y con Carlos es que, bueno, a mí me obsesiona realmente la importancia que tiene la colaboración entre las empresas y las universidades. Para mí esto es muy importante, incrementar ese valor añadido que aportan empresas y universidades si trabajan juntas. Este es mi punto de vista y quiero compartir mi punto de vista con vosotros. Yo lo veo de la siguiente manera. A través de las microcredenciales podemos tener tanto a las empresas como a las universidades teniendo delante una oportunidad para crear conjuntamente, y estoy de acuerdo, dentro de los estándares de la universidad, pero tenemos ahí esa oportunidad de crear microcredenciales específicas para un mundo cambiante, un mundo que todavía no conocemos. No sabemos cómo será el mundo en 10 años. Quizá una de las cosas en las que tengamos que pararnos a pensar es que los jóvenes o los ciudadanos tienen que estar constantemente actualizando sus destrezas. Esto no se puede hacer únicamente en la propia universidad. Se necesita esta colaboración
a través de los estándares de conocimiento y de enseñanza de la universidad, pero también el conocimiento de las empresas que están ya trabajando ahí a campo. Y trabajando conjuntamente estos dos elementos, podemos crear nuevas microcredenciales de las que ni siquiera hemos empezado a hablar. Ese es mi punto de vista y quizá mi deseo, lo que yo deseo. Sí, eso era lo que quería añadir. Yo también puedo añadir algo, si me permites. Si contamos con el dinero como los fondos destinados al proyecto Unidigital, que vienen de los fondos europeos, Next Generation, y los millones que van a llegar asignados a través del Ministerio a las distintas comunidades, que se lo destinarán a su vez a sus universidades, creemos que esto permitirá microcredenciales que colaboren universidad y empresas. Quizá lo vemos ya en el segundo semestre de este año. Así que ojalá podamos hacer justo lo que tú quieres que hagamos. Yo creo que es una gran oportunidad que está ahí para que lo asumamos. Y como siempre, quiero añadir algo a lo que habéis dicho. Creo que es muy importante lo que acabas de decir. No solamente cuando hablamos de microcredenciales, creo que a todos los niveles en el marco educativo. Es maravilloso tener ideas sobre cómo podemos enfrentar los retos que hay ahora mismo. La sociedad actual tiene problemas reales, lo vemos en los Países Bajos, pero en el resto del mundo. Hay una serie de elementos dentro de la transición digital que no siempre se debe ver de una forma disciplinar, sentado en la universidad con un proceso único, ¿no? Porque muchas veces lo que necesitamos es que todos los agentes dentro del ambiente educativo participen para que de esa manera podamos ampliarlo a todos los ámbitos de la educación. Así que espero que así funcione y que se vea ya este año. Bueno, muchas gracias. Ha sido un panel estupendo con un debate interesantísimo. Lamentablemente, Ulrike, no te tenemos aquí. Ojalá la próxima vez vengas. Pero quiero darles las gracias a todos los que están aquí en el público, porque estábamos compitiendo con otros dos paneles interesantísimos. Estábamos todos a la misma hora, pero a pesar de eso, gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, Ulrike, por estar con nosotros y gracias a todos por haber asistido a este panel.